Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de buena energía y con muchísimas ganas de chismear. Yo, como siempre, estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy para hablar de un tema que sé que a muchos de ustedes les interesa muchísimo, muchísimo. Y es que, tenemos chismecito turco en el aire, directo desde Estambul. Hoy vamos a sumergirnos de cabeza en el fascinante y a veces un poco enredado mundo de las series turcas. Y más específicamente vamos a analizar a fondo una noticia que ha estado circulando como un torbellino en redes sociales y que ha generado, honestamente, una curiosidad tremenda. Sí, amigos, vamos a hablar sobre Hande Erçel y su reacción a la nueva serie de Kerem Bürsin, Amor o Rivalidad, Jakob Seversen. Prepárense porque vamos a desmenuzar todo. Ya sé que muchos de ustedes, como yo, son fanáticos de Love is in the Air, esa serie que nos enamoró a todos, que nos hizo suspirar y que, por supuesto, unió a Hande y Kerem en la vida real. Esa serie fue un fenómeno, un verdadero boom mundial, una explosión de popularidad que, como decimos, dejó una huella imborrable en nuestros corazones. Y es que ¿quién puede olvidar a Eda y Serkan, y su historia de amor llena de enredos, risas y lágrimas? Imposible. Por eso entenderán por qué cada movimiento, cada gesto, cada palabra de estos dos actores, y cualquier cosa relacionada con ellos, es analizado con lupa, con microscopio, con una atención al detalle que a veces hasta a mí me sorprende. Antes de empezar a desglosar todo esto, quiero recordarles, como siempre, que si son nuevos por aquí, si acaban de encontrar mi canal, no duden en suscribirse. Suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones, para no perderse ninguno de mis vídeos. Aquí siempre encontrarán noticias frescas, análisis de series, chismes jugosos del mundo del entretenimiento, y por supuesto, mucha diversión. Así que suscríbanse ya. Es gratis y me hacen muy feliz. Ahora sí. Manos a la obra. Vamos a lo que nos compete. Como les decía, Kerem Bürsin, el galán turco por excelencia, está a punto de estrenar su nueva serie, Amor o Rivalidad, Jakob Seversen. Y obviamente, como es lógico, como era de esperarse, todos nos hacemos la misma pregunta: ¿qué opinará Hande Erçel al respecto? ¿Habrá visto la serie? ¿Qué habrá pensado de la historia? ¿Qué habrá sentido al ver a su expareja en un nuevo proyecto, interpretando un nuevo personaje? ¿Se sentirá feliz por él? ¿Estará orgullosa? ¿O quizás, habrá algo de celos? ¡Ay, el chisme es inevitable! Bueno, como todos sabemos, Hande y Kerem mantuvieron una relación sentimental después de que Love is in the Air los catapultara a la fama. Su relación, que comenzó en el set de grabación, se consolidó fuera de la pantalla y fue seguida por millones de fans en todo el mundo. Eran, sin duda, una de las parejas más queridas y mediáticas del momento. Aunque ya no están juntos, aunque su relación llegó a su fin, la conexión entre ellos, por lo menos públicamente, parece ser de cariño y respeto. Siempre se han deseado lo mejor mutuamente, siempre han evitado polémicas y han mantenido una cordialidad que, sinceramente, es admirable en este competitivo mundo del espectáculo. Pero, ¿hay detrás de esa fachada de cordialidad? ¿Qué se esconde en la intimidad? La realidad, y esto es muy importante, es que por el momento, no hay una declaración oficial directa de Hande Erçel sobre la serie Amor o Rivalidad. No ha concedido entrevistas donde hable explícitamente de la serie, donde dé su opinión sobre la trama, la actuación de Kerem o cualquier otro aspecto. Tampoco ha publicado nada en sus redes sociales que se relacione con el proyecto. No ha habido un me encanta en Instagram, un comentario en Twitter, nada. El silencio, a veces dice mucho. Sin embargo, el silencio, también es una respuesta, ¿no creen? El hecho de que no haya expresado ninguna opinión pública, ya sea positiva o negativa, nos deja muchísimo que pensar. Es un terreno fértil para la especulación, para la imaginación y para, por supuesto, el chisme. Podemos especular sobre varias posibilidades, sobre muchos escenarios. Quizás Hande ha visto la serie y simplemente no quiere opinar públicamente para no generar controversia. Es una postura comprensible considerando el interés mediático que siempre rodea a ambos actores. O quizás simplemente no le apetece hablar de algo relacionado con su expareja, especialmente si involucra un nuevo proyecto profesional. Es algo muy personal y respetable. También podría ser, aunque menos probable, que no haya tenido tiempo de verla, o que esté tan ocupada con sus propios proyectos que no esté tan pendiente de lo que hace Kerem.
La agenda de los actores es, a veces, una locura. Pero, no todo es especulación, no todo es mera conjetura. Tenemos algunos datos, algunos detalles que nos dan pistas, que nos permiten inferir. Al menos sobre la posible reacción de Ande. Por ejemplo, hemos visto que Ande ha estado muy enfocada en su carrera, en sus proyectos profesionales. Está trabajando mucho en varios proyectos, tanto en Turquía como a nivel internacional. La hemos visto en rodajes, en eventos, en sesiones de fotos. No para. Esto podría significar que no tiene mucho tiempo para ver televisión, para estar al día con las series, y que, por lo tanto, no está tan atenta a la vida profesional de Kerem. Está concentrada en su propio camino, en sus propios logros. Además, es importante recordar que Ande y Kerem son dos profesionales talentosos que han sabido mantener una relación de respeto, de amistad y de buena onda después de su ruptura. Han demostrado madurez, han demostrado profesionalismo. Probablemente ambos estén enfocados en sus propias carreras, en su crecimiento personal, en seguir adelante sin necesidad de generar polémica por el otro. Es una postura inteligente y, sobre todo, respetuosa. En cuanto a las redes sociales, que son un termómetro de la vida actual, Ande es muy activa, muy presente. Suele compartir detalles de su vida, sus trabajos, sus viajes, sus proyectos, sus pensamientos. Sin embargo, hasta ahora, no ha hecho ninguna mención a la nueva serie de Kerem. Ni un me gusta, ni un comentario, ni una simple felicitación. Esto, como les decía, no significa necesariamente que tenga una mala reacción, que esté disgustada. Simplemente podría estar prefiriendo mantener su privacidad, su espacio personal. Entonces, ¿qué podemos concluir, en definitiva, sobre la reacción de Ander Cela a amor o rivalidad? Bueno, la verdad es que por ahora, no tenemos una respuesta definitiva. No hay una evidencia concreta, palpable, que nos diga cómo se siente. No hay una confesión pública ni una declaración oficial. Pero podemos inferir algunas cosas. Podemos suponer que Ande está enfocada en sus propios proyectos, en su carrera, en su futuro, y que prefiere no generar controversia, no alimentar el morbo mediático. Quizás sí ha visto la serie y le ha gustado, y lo ha felicitado en privado. O quizás no, pero ha decidido mantener su opinión en privado, respetando su espacio y el de Kerem. Lo que sí sabemos, y esto es indiscutible, es que Ande y Kerem son dos profesionales talentosos que siguen siendo muy queridos por el público. Han construido una base de fans sólida, fiel, que los apoya incondicionalmente. Sus carreras son un éxito y sus fans siempre estarán pendientes de sus proyectos, emocionados de verlos triunfar. La expectativa sobre amor o rivalidad es muy alta, y estamos seguros de que Kerem dará lo mejor de sí mismo, y que la serie será un éxito. Y hablando de la serie, ¿qué sabemos realmente de amor o rivalidad? Vamos a sumergirnos en los detalles. Por lo que hemos podido ver en los trailers, en los teasers, en los avances, y por lo que hemos escuchado en las entrevistas, la serie promete mucho drama, mucho romance, mucha emoción y seguramente algún que otro giro inesperado. Kerem Bürsin interpreta a un hombre Arkal, que, después de ser abandonado por sus padres cuando era niño, ha crecido en el mundo de la estafa, de la manipulación, de los engaños. Es un personaje complejo con una personalidad llena de matices. Conoce a una mujer, Leila, interpretada por la talentosísima actriz Afsanur Sankaktutan, que trabaja en un centro de cuidado infantil. La serie promete ser una historia de amor llena de giros inesperados, de conflictos intensos, de secretos del pasado y de segundas oportunidades. Ya se han filtrado algunas opiniones, algunas críticas de la serie. Y en general, las primeras impresiones son positivas. Muchos elogian la actuación de Kerem, que parece estar impecable en su papel. Elogian la química que tiene con su coprotagonista, Afsanur, que promete ser una pareja explosiva en pantalla. Los escenarios son hermosos, la fotografía es cuidada y la trama, aunque quizá predecible en algunos momentos, engancha al espectador, lo atrapa, lo mantiene pegado a la pantalla. Claro, siempre hay quienes no están completamente contentos. Algunos críticos han señalado que la serie podría ser un poco lenta en algunos momentos, que la trama tarda en desarrollarse, o que los personajes no son lo suficientemente profundos. Pero en general, la expectativa es muy alta, y Amor o rivalidad se perfila como un éxito para Kerem Bürsin. Ya veremos qué tal le va en términos de audiencia, de críticas y de impacto cultural.
Volviendo al tema principal, que es la reacción de Ande, me parece fascinante, me parece increíble, como el público, como los fans, siguen tan interesados en la relación de Ande y Kerem, incluso después de que ya no están juntos. Eso demuestra el impacto, el legado, la huella que dejaron en sus fans, y lo mucho que la gente los quiere, los admira y los sigue apoyando. La química que tenían en pantalla era innegable, era evidente y es comprensible que muchos esperen, que sueñen, que anhelen, que vuelvan a estar juntos en algún momento. El amor y la esperanza son poderosos. Pero por ahora cada uno está haciendo su camino, cada uno está construyendo su futuro, y eso es lo más importante. Lo que sí es cierto es que la nueva serie de Kerem, Amor o Rivalidad, es un evento, un acontecimiento que no podemos ignorar. Es un nuevo proyecto, es un nuevo personaje, es una nueva oportunidad para que Kerem demuestre su talento, para que siga creciendo como actor, y para que nos siga regalando momentos inolvidables en la pantalla. Y nosotros, como sus fans, estaremos ahí para verlo. ¿Y ustedes, qué opinan? Me interesa muchísimo. ¿Han visto el tráiler de Amor o Rivalidad? ¿Qué expectativas tienen sobre la serie? ¿Creen que Ande Ercel la verá? ¿Qué piensan que sentirá Ande al verla? ¿Creen que la comentará en privado? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer lo que piensan, me encanta debatir sobre estos temas con ustedes, compartir opiniones y crear comunidad. Así que a comentar. Los leo. En resumen, el tema principal del vídeo de hoy fue la reacción de Ande Ercel a la nueva serie de Kerem Bürsin, Amor o Rivalidad. Exploramos las posibles razones por las cuales no ha expresado su opinión públicamente, analizamos los detalles que tenemos, las pistas, las evidencias, y hablamos un poco sobre la serie, sobre las expectativas y sobre el futuro de ambos actores. Un análisis completo y detallado. Y ahora, antes de despedirnos, quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes por ver este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya entretenido, que hayan disfrutado de esta dosis de chisme turco. Si fue así, si les gustó mi análisis, no olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos, con todos los que como ustedes, sean fans de las series turcas y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ninguno de mis futuros vídeos. Y habrá muchos más chismes turcos. Nos vemos en el próximo vídeo, y no se olviden de dejar sus comentarios. Hasta la próxima. Besos y abrazos. Y que tengan un día maravilloso. Adiós.